Hola, bienvenido a nuestra lectura de la Biblia en un año. Hoy nos corresponde leer en el número día 53 los Salmos 21 al 23. Para nuestra lectura de hoy, en el nombre del Señor Jesús, te comparto un poco lo que yo pude apreciar de estos salmos. De David, por cierto, los 3 salmos. El primero que vemos dice alabanza por haber sido librado del enemigo. Es un salmo básicamente que es de regocijo después de que Dios le rescata. Y comienza diciendo, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Aquí vemos a un David ciertamente contento y alegre, que se está gozando. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer como hijos de Dios, alegrarnos y regocijarnos en Dios. Él como que debe ser nuestra felicidad. No podemos pensar en que debemos estar felices por lo que pasa en la vida, porque después deja de pasar. No podemos estar alegres por las situaciones, porque las situaciones casi siempre son temporales, pero Dios es permanente, y si aprendemos a encontrar esta alegría que el rey había encontrado en Dios, vamos a poder estar contentos siempre y en esa salvación que Él nos ha dado también, ¿ya? Y de ahí el versículo 7 del Salmo 21 dice, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Entonces, cuando una persona, en este caso está hablando de un rey, las autoridades, los gobiernos, confían en sí mismos, pues simple y sencillamente van a caer, no van a permanecer, aunque así pareciera muchas veces, mas sin embargo, cuando una persona que está en cualquier tipo de puesto de mando confía en Dios y en su misericordia, entonces podrás pensar en una permanencia, en una estabilidad. Alcanzará, dice, tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Siempre me gusta ver esto, que Dios no es solamente puro amor, amor y amor, sino que también vemos la otra cara de la moneda, ¿no? No podemos ignorarla, obviarla, sino que tenemos que darnos cuenta de que así como Dios ama a los que Él ha escogido y que le son fieles, también ahora Dios va a estar en contra de los enemigos de Dios, de la gente que es contraria a la voluntad, a los designios, al propósito y plan de Dios también. Y su diestra, su mano de poder, ya hemos hablado de esto anteriormente, alcanzará, dice, a los que te aborrecen. Y aborrecer es amar menos. Entonces Dios no quiere que yo lo ame menos a Él y que ame más otras cosas, sino que ahora yo pueda poner a Dios principal y por sobre todo. Y dice el versículo 11, todos intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Interesante poder pensar en que aunque la gente muchas veces puede estar intentando hacerte daño, fraguando maquinaciones, al final de cuentas dice Dios que no prevalecerán. Ahora, esto no es siempre un todo el tiempo, porque a veces van a pasar situaciones en las que Dios va a permitir ciertas cosas para que nosotros crezcamos en fe, en esperanza en Él, ¿verdad? Y nos cimentemos más en nuestra fe. Pero en la gran mayoría de las veces sí que Dios va a permitirnos a nosotros ver la victoria, ver la salvación de Dios. Y bueno, de ahí empezamos el Salmo número 21, donde me llamó la atención cómo empieza. Dice un grito de angustia y un canto de alabanza, y comienza así. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él en la cruz dice, Abba, Padre, lava sabactani, perdón. Cuando Él dijo lava sabactani, Él estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Entonces nosotros podemos ver ahora cómo estas palabras ya estaban profetizadas, que serían dichas también por el Cristo en ese momento en el cual Él en la cruz, al tomar y cargar en sí todo el pecado del mundo, no podía estar ante la presencia de un Dios santo, de un Dios puro. Entonces se sintió abandonado porque la presencia de Dios tuvo que alejarse de la inmundicia, del pecado que Él estaba cargando, que era tu pecado y el mío, ¿no? Entonces,
no lo dejó para siempre, lo sabemos, pero en ese momento Él estaba tomando nuestro lugar, el lugar de toda la humanidad por los pecados ya pasados de todos aquellos que murieron en fe, esperando ver su salvación, por todos los que estaban ofendiéndole en ese momento y que necesitaban salvación, como también por los que vendrían, como tú y yo, allí estaban. ¿Y por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Porque en ese momento tenía que ser así, se tenía que cumplir que Cristo tomara nuestro lugar. Dice el versículo 7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. ¿No fueron acaso estas las palabras del hombre que estaba al lado de la cruz de Cristo cuando le dijo, si de verdad eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros? Y le escarnecían diciendo, bueno, si eres el Cristo, sálvate, bájate de esa cruz. Y ya vemos estas palabras dichas desde mucho tiempo atrás, en un momento de angustia del rey David, de este salmista, ¿ya? Profetizando todo lo que el Cristo tendría que sufrir por nosotros. Mas sin embargo, algo importante que me hacía meditar a mí de manera personal, el versículo 10 que dice, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Interesante porque desde la concepción nosotros sabemos que Cristo fue fue llena María de la llenura del Espíritu Santo y ahí que concibió y dio a luz a este Hijo, Cristo, pero fue una concepción virginal, ¿verdad? Que nos dice la palabra de Dios. Entonces, sobre ti fui echado desde antes de nacer, ya estaba, había venido al mundo, había sido... ya desde ahí ya podemos contar como que empezó a existir, porque desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Y una vez más, retomando el tema que se veía en unas lecturas pasadas que leímos, ¿verdad? Como Dios desde que estamos siendo entretejidos en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos está viendo. Y después vemos los versículos 16 al 18, una vez más, retomando esas profecías de lo que iba a ser el sufrimiento de Cristo, cuando dice en estas palabras, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis pies y mis manos. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Todas estas cosas las vimos y las conocemos. La mayoría de la humanidad conoce la historia de la crucifixión de Cristo, como efectivamente le horadaron al Cristo o le hicieron hoyos en sus pies y en sus manos para colgarlos en esa cruz, como le cortaron su costado, incrustándole una lanza. Contar puedo todos mis huesos, quedó nuestro Cristo básicamente su carne rasgada al descubierto, que podían vérsele y contársele los huesos. Y efectivamente también sabemos del relato bíblico que repartieron sus vestidos y se echaron suertes los soldados romanos sobre la ropa del Salvador Jesús. Entonces aquí ya estaba profetizado todo eso que iba a pasar por boca de un cantor, un hombre que había sido pastor de ovejas y que ahora era rey, ¿no? Y luego dice el versículo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Eso es ahora lo que nos queda. Todo esto que pasó el Cristo lo pasó por nosotros, pues nosotros ahora debemos hablar de Él, anunciar de las maravillas de este Cristo, de su amor, de su misericordia, del plan de salvación, de que Él no quiere que nadie se pierda, dice su palabra, ¿verdad? Y ahora en medio de la congregación es alabarle a la gente, a nuestros hermanos, ¿verdad? Que somos todos hijos de Dios, pues le hablamos de Cristo, pero en medio de la congregación, ¿qué hacemos? Es alabar su nombre cuando nos congregamos y nos reunimos. Y bueno, de ahí tú podrás seguir leyendo. Yo me voy a ir al versículos 30 y 31 que dice, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo que no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Y aquí estamos.
gracias a esta promesa también, ¿verdad? La posteridad le servirá. Ese futuro, ¿no? De gente que vendría a esta tierra a nacer un día como hoy día estamos tú y yo, 2000 años después de que Él fue crucificado, a nosotros nos habla que le serviríamos a Él. Ya estaba contemplado que tú y yo conociéramos de este Dios, eh, y todo lo que Él pasó, el menosprecio, la aflicción que Él tuvo que vivir, todo eso nos fue contado a nosotros. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación, hasta que Él vuelva, se seguirá contando esta historia. Han tratado de callarla, han tratado de torcerla, de ridiculizarla, de hacerla como que fuera algo, un cuento, una historia más, que no fue verdad. El enemigo ha tratado de destruir esta obra de Dios, pero como leímos en Mateo, a Dios a su iglesia le entregó las llaves del Hades y no podrá prevalecer contra ella. Entonces, así también hasta el último momento se seguirá predicando de este Cristo y será contada la maravilla del Salvador hasta que Cristo venga nuevamente. Dice, vendrán y anunciarán tu justicia. Lo que Dios hace, tú y yo no nos podemos justificar a nosotros mismos, pero contamos con la justicia de Dios. Y a pueblo aún no nacido aún anunciarán lo que Él hizo. ¿Ya? Que Él hizo esto, perdón. Y así es lo que me contaron a mí, lo creí con fe y lo he recibido por la fe y he sentido su presencia y vivo las maravillas de Dios. Pues yo también ahora cuento lo mismo y así sucesivamente seguirá haciéndose hasta el día de la venida de Cristo. Y bueno, ya para terminar, el Salmo número 23, un salmo muy conocido que un pastor contó en base a su experiencia de trabajo, ese salmo de que Jehová es nuestro pastor, nos compara con esas ovejitas que realmente como que si lo fuéramos también, porque vemos las características de las ovejas, ¿verdad? No se pueden defender. Nosotros tenemos un defensor que es Cristo porque no nos podíamos defender por nosotros mismos. Son medias torpes, son casi ciegas y así nosotros también, dando traspieces en el mundo sin Dios. Necesitamos que nos lleven a comer, que nos diera esta vida, este alimento, este pan de la vida, el Cristo, porque la oveja no puede llegar y come cualquier cosa, puede hasta envenenarse si el pastor no la cuida y no la lleva a comer esos delicados pastos. ¿Cuántas otras cosas podríamos decir que somos tan como esta oveja y que necesitamos a este pastor, ¿no? Y con eso nos compara la Biblia, de hecho, como ovejas. Y dice que entonces ese pastor para nosotros es Jehová y no nos va a faltar nada, ni protección, ni alimento, ni agua, ni cuidado, porque Él es nuestro pastor. Y lo compara entonces así como ese proveedor de alimento, esos delicados pastos, esa agua que nos va a dar, ¿ya? También como un guiador, dice, me guiará por sendas de justicia. También como aquel que nos protege y nos cuida, tu vara y tu callado me infundirán aliento, dice. O sea, el pastor lo que hace con su callado es justamente defenderla, porque una oveja la ataca a un animal, un lobo, yo qué sé. La oveja no tiene cómo defenderse, no tiene garras, no tiene colmillos, dientes para morder a otro animal, la fuerza o la agilidad, ni siquiera la rapidez para escapar, ¿no? Nada, más sin embargo, la vara y el callado de este pastor que es Dios es lo que nos infunde aliento a nosotros, ¿ya? Y luego también nos lo presenta como ese Padre amoroso que nos pone mesa delante de nuestros angustiadores, que unge nuestra cabeza con aceite, el cuidado de Dios también sobre nuestras vidas y la bendición de Dios. Y termina diciendo este salmo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, ¿ya? Nosotros podemos decirlo así. Yo pienso que estarás de acuerdo en que Dios es bueno y que su misericordia realmente nos ha seguido hasta hoy, pero que no dudemos que nos seguirá por siempre. Dice, todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, que así pueda ser nuestro deseo de no apartarnos, ¿ya? Así como veíamos con Jacob, que en medio del monte él puso un altar porque se dio cuenta que allí estaba Dios, porque nosotros entendamos que tenemos que estar en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida, en donde quiera que estemos. Ahí está Dios también, pero igualmente congregarnos, que es muy importante. Y pues bueno, este sería el pensamiento y mis pequeñas anotaciones que puedo tener yo para
la lectura de este día que tuvimos. Espero te sean de bendición y pues nos estamos viendo la próxima. No olvides suscribirte. Chao.